El 18 de marzo de 2022, poco antes del amanecer, el agente fronterizo Tomás Ortega comenzaba su ronda rutinaria en las afueras del caserío El Palmar, una zona rural a 6 kilómetros del cruce oficial entre El Salvador y Guatemala. Era un día común, nublado, con la humedad espesa del trópico aún pegada al suelo. Pero algo no cuadraba. Huellas de neumáticos recientes marcaban el barro de un camino restringido, una franja polvorienta que llevaba directamente a la franja boscosa. Por norma, nadie debía circular por ahí. A pocos metros de la maleza, Tomás encontró una bolsa rota. Entre los objetos dispersos, una blusa liviana, documentos rasgados y un viejo teléfono móvil, aún con batería suficiente para encender. El agente activó el protocolo. Zona acordonada. Reporte inmediato al puesto central. Lo que parecía una infracción menor adquirió otra dimensión cuando llegaron refuerzos de la policía fronteriza. El capitán Santos Carrillo, veterano en casos de tráfico humano y contrabando, asumió el mando del operativo. Ordenó una inspección minuciosa del terreno y pidió analizar el contenido del teléfono. Los técnicos lograron recuperar algunos mensajes recientes. En uno de ellos, una conversación inacabada mencionaba a Luisa y a Manu. No había rastros de la dueña del teléfono, ni señales claras de a dónde fue. La zona era conocida por su vegetación espesa, ideal para cruces clandestinos. Pero el patrón en esta ocasión parecía distinto. No había indicios de grupo, ni mochilas, ni provisiones. Solo una ruta, un número, una señal abandonada. La prioridad pasó a ser identificar a la persona. Las autoridades compartieron los hallazgos con Migración y otras agencias de inteligencia regional. Los primeros indicios apuntaban a una mujer que viajaba sola, y posiblemente, sin querer llamar la atención. Esa misma noche, se inicia un expediente oficial bajo el nombre en clave Palmar 18. A las 10:42 se confirma que el número de teléfono estaba vinculado a una línea prepagada registrada en San Miguel. La hipótesis inicial: intento de cruce irregular. Pero el capitán Santos no estaba convencido. El estado de los objetos, la ubicación y, sobre todo, el mensaje truncado. Todo hablaba de una urgencia mayor, de una historia que no encajaba del todo en el molde típico de Migración. Lo que había comenzado como una ronda habitual se transformó en la apertura de un caso con demasiadas sombras y muy pocas respuestas. Mientras la noche caía sobre el Palmar, el equipo se preparaba para una jornada intensa al día siguiente. Lo que aún no sabían era que, detrás de esa maleta rota, se escondía una historia que pondría a prueba no solo a la policía, sino también la delgada línea entre libertad y control. El análisis del teléfono encontrado junto al camino de tierra permitió a los técnicos recuperar parcialmente el historial de llamadas y mensajes, y gracias a uno de esos registros, los investigadores identificaron finalmente a la persona desaparecida. Aurora Méndez, de 32 años, originaria de San Miguel, trabajadora en una fábrica textil local, conocida por su puntualidad, su trato cordial y una vida aparentemente estable junto a su esposo, Leonel Garra, quien llevaba varios años trabajando como técnico de mantenimiento en una empresa privada. No tenían hijos y compartían un pequeño apartamento en una zona modesta pero segura de la ciudad. La policía notificó a la familia y pronto lograron contactar a Luisa Méndez, hermana de Aurora, residente en Guatemala desde hace una década, quien, tras una breve conversación telefónica con el capitán Santos Carrillo, reveló detalles clave. Aurora le había mencionado en varias ocasiones su deseo de visitarla, pero siempre en tono reservado, casi como si temiera que alguien más lo supiera. Y jamás confirmó una fecha concreta, aunque en su último mensaje, enviado 5 días antes del hallazgo del teléfono, escribió que pronto llegaría, pero que no dijera nada a nadie. Esta advertencia encendió las alarmas en el equipo de investigación, ya que coincidía con el perfil de alguien que intentaba escapar de una situación incómoda o incluso peligrosa. Al revisar sus mensajes más antiguos, los agentes descubrieron referencias a un contacto guardado bajo el nombre de Manu,
con quien Aurora había intercambiado textos cortos, casi crípticos, que sugerían la planificación de un viaje o encuentro cercano al área fronteriza. Paralelamente, los oficiales interrogaron a vecinos del edificio donde vivía la pareja. Y aunque muchos afirmaron no haber notado comportamientos extraños, una mujer mayor del tercer piso mencionó que, semanas atrás, escuchó una discusión fuerte entre Aurora y Leonel, tras la cual vio a Aurora salir sola del edificio, con lágrimas en los ojos, cargando una mochila de viaje. Estos datos, junto con la declaración de Luisa, llevaron a Santos Carrillo a considerar una nueva hipótesis, que Aurora había decidido abandonar el país en secreto, probablemente huyendo de una relación con tensiones profundas que no eran visibles para el resto. Los registros de Aurora no mostraban antecedentes ni vínculos con grupos criminales, pero sí una tendencia a realizar pequeñas transferencias de dinero en efectivo a cuentas no registradas, lo cual podría estar relacionado con el pago a un intermediario o coyote. Y Manu se convertía así en el siguiente objetivo del equipo. En paralelo, el capitán decidió interrogar al entorno más cercano, empezando por Leonel Garra, cuya reacción al ser contactado fue de aparente sorpresa. Aunque aceptó reunirse con los agentes sin mostrar resistencia, y durante el primer encuentro afirmó que Aurora le había dicho que iría a visitar a una amiga, sin mencionar ningún viaje al extranjero. Pero los investigadores sabían que el tiempo jugaba en su contra, y que cada hora que pasaba sin respuestas era una capa más de oscuridad sobre el paradero de Aurora. Por eso comenzaron a trazar una línea clara de eventos, desde su último contacto con Luisa hasta el momento en que su teléfono fue hallado en el barro junto a la maleza. Leonel Garra recibió al capitán Santos Carrillo con una calma que rozaba la frialdad, sin mostrar signos de angustia ni levantar sospechas con su comportamiento. Dijo que no había visto a su esposa desde el 16 de marzo por la tarde, cuando ella le habría informado que saldría a ver a una amiga del trabajo y que probablemente se quedaría en su casa esa noche. Afirmación que repitió 2 veces durante la entrevista, como si quisiera asegurarse de que quedara grabada. Sin embargo, esta versión fue desmentida rápidamente por varios vecinos del complejo de apartamentos donde vivía la pareja. Entre ellos, un antiguo oficial retirado, Mateo Sánchez, quien declaró que la tarde del 16 de marzo vio a Aurora y a Leonel saliendo juntos del edificio con una mochila grande, caminando en silencio, sin despedidas, y subiendo a una camioneta gris que Leonel solía conducir. Esa observación fue clave para solicitar los registros de las cámaras de seguridad instaladas en una tienda cercana, y al revisar las imágenes correspondientes a las últimas horas del 16 de marzo, los agentes confirmaron que la pareja fue captada a las 19:03, entrando a un supermercado de barrio. Ella vestía una chaqueta clara y él llevaba gorra. Ambos compraron bebidas y una bolsa de hielo, sin intercambiar palabras visibles. Y salieron a los 5 minutos. Esta secuencia tiraba por tierra el relato de Leonel, por lo que el capitán Santos ordenó el registro inmediato del apartamento y del vehículo. Autorizados por un juez local, ante la evidencia de contradicciones. Durante el allanamiento se encontraron documentos ocultos en una caja metálica, entre ellos varios pasaportes antiguos con sellos de entrada a Guatemala y Honduras, y más de $2,000 en efectivo envueltos en plástico, escondidos bajo una tabla suelta del piso del dormitorio, lo cual levantó sospechas sobre actividades relacionadas con tránsito fronterizo. Además, al revisar el historial del celular de Leonel, los técnicos detectaron que toda la conversación con el contacto Manu había sido eliminada manualmente 3 días antes del hallazgo del teléfono de Aurora, lo cual indicaba una posible maniobra de encubrimiento. Ante estas evidencias, el interrogatorio fue retomado y esta vez el capitán fue más directo, pero Leonel mantuvo la calma, insistió en que desconocía cualquier plan de Aurora para salir del país y negó haber estado cerca del área donde apareció su teléfono. Sin embargo, al comparar los movimientos del vehículo con los peajes de las autopistas, se identificó un pago electrónico hecho por la camioneta de Leonel la noche del 16 de marzo,
correspondiente a un trayecto hacia el suroeste, en dirección a la frontera, y el tiempo registrado entre 2 puntos coincidía con el intervalo en el que la policía estimaba que se había producido la desaparición. Todos estos elementos fortalecieron la hipótesis de una salida encubierta acompañada o interceptada por alguien cercano, y Santos, con su experiencia acumulada en casos complejos, comenzó a trazar un esquema de relaciones y tiempos que apuntaban hacia una posible complicidad directa. La investigación, que comenzó entre ramas y barro, ahora tocaba los rincones más íntimos de una vida doméstica que parecía normal, pero ocultaba algo más denso, más calculado, más oscuro. La pieza que empezó a unir los hilos sueltos apareció cuando Verónica Herrera, compañera de trabajo y amiga cercana de Aurora, se presentó voluntariamente en la estación para hablar con el capitán Santos. Dijo que no podía seguir callando, que algo dentro de ella le gritaba que esa desaparición no era casual, que en febrero Aurora le había confesado durante un descanso en la fábrica que pensaba irse del país, sin decirle nada a Leonel, que ya no podía más con la presión en casa, que sentía que la vigilaban, que su vida era una rutina marcada por el miedo y la desconfianza, que cada día en su hogar era como caminar sobre vidrio, y que por eso estaba ahorrando en secasto, haciendo turnos extra, cosiendo hasta tarde en casa para reunir lo suficiente y cruzar la frontera para empezar de nuevo con su hermana. Verónica recordó una frase textual de Aurora. «Ya no quiero seguir ocultando mis decisiones por miedo a su reacción», lo que dejó en claro al capitán que la motivación principal no era económica, sino emocional, profundamente personal, y probablemente ligada a una situación de control o dependencia dentro de la relación. Esa misma tarde, un nuevo testigo se acercó. Julio Castro, un agente de aduana que patrullaba caminos secundarios no autorizados para el cruce, dijo que la noche del 16 de marzo, poco después de las 20:00, vio un vehículo estacionado cerca del desvío de la ruta prohibida en el Palmar, un área sin cámaras, con poca iluminación, donde solo se aventuraban quienes sabían lo que hacían. El vehículo era un pick-up gris, con una abolladura visible en el costado izquierdo, muy similar al que conducía Leonel, aunque Castro no pudo ver quién estaba dentro. Sí aseguró que el motor estaba apagado y las luces traseras parpadeaban como si alguien hubiese abierto el baúl. Esta declaración coincidía con las imágenes recuperadas del supermercado y con los registros de peaje, por lo que Santos ordenó analizar la camioneta a fondo. Durante la inspección forense, los peritos encontraron en el neumático trasero restos de hojas trituradas, barro húmedo y partículas de arcilla roja que coincidían con el tipo de suelo en la zona donde se hallaron las pertenencias de Aurora, además de leves marcas en la pintura del portón trasero que indicaban que algo pesado había sido cargado o descargado. Paralelamente, se revisó nuevamente el teléfono de Aurora, y en la sección de notas se recuperó una entrada sin título que decía: «Si no llego, no me esperes. Solo entiende». Una frase ambigua pero profundamente reveladora, escrita días antes de su desaparición. Estas pistas comenzaron a dibujar un nuevo marco narrativo. Aurora no solo planeaba escapar, sino que intuía que algo podía impedirlo, como si presintiera que su decisión podía desatar una respuesta inesperada. Santos, cada vez más convencido de que Leonel tenía motivos para impedir su huida, decidió enfocar el siguiente paso en trazar con precisión el último trayecto del vehículo y el momento exacto en que Aurora dejó de tener control sobre su destino. El equipo de investigación, liderado por el capitán Santos Carrillo, solicitó acceso al sistema de navegación del vehículo de Leonel, una camioneta modelo 2014 equipada con GPS interno, y tras una orden judicial, los técnicos forenses extrajeron el historial de rutas almacenado en la memoria del sistema, descubriendo que la noche del 16 de marzo, el vehículo se detuvo exactamente durante 42 minutos, en una zona boscosa cercana a El Palmar, coincidiendo con el área donde se encontraron los objetos de Aurora, lo que descartaba por completo la versión de Leonel sobre un trayecto doméstico y reforzaba la sospecha
de que aquel sitio era clave en la cronología de su desaparición. A las 22:17 de ese mismo día, según registros entregados por la empresa de telecomunicaciones, el contacto conocido como Manu recibió un mensaje desde el número de Aurora con el texto: «Ya no vamos. No puedo». Un mensaje corto, sin puntuación, que parecía escrito con prisa o por alguien que no dominaba el estilo habitual de Aurora. Y al cruzar la ubicación del envío, los técnicos determinaron que el mensaje no fue enviado desde la misma zona donde se encontraba el teléfono anteriormente, sino desde un radio más urbano, a unos 10 kilómetros de distancia, lo que indicaba que el aparato fue movido sin su dueña, o por alguien más. Esa inconsistencia encendió las alarmas de Santos, quien pidió revisar nuevamente el contenido de la camioneta, esta vez con escaneo ultravioleta. Y los peritos encontraron en el área del maletero rastros microscópicos de tierra compactada, similares a los del suelo en el Palmar, además de huellas tenues de deslizamiento de un objeto rectangular, como una caja o bulto grande, desplazado en dirección horizontal. Cuando se le preguntó a Leonel por última vez, con la evidencia sobre la mesa, su versión cambió ligeramente. Dijo que la noche del 16 había salido a tirar muebles viejos al bosque, que no lo contó antes porque no pensó que tuviera relación con la desaparición, pero no pudo explicar por qué eligió un área restringida ni por qué su teléfono mostraba actividad a kilómetros de allí a esa misma hora. Santos tomó nota del cambio, lo comparó con los registros y advirtió que el margen de mentira comenzaba a estrecharse. En paralelo, la oficial Gabriela Ortiz, quien seguía una línea alternativa de investigación sobre cruces ilegales, descubrió que otros 2 casos recientes presentaban patrones similares. Mujeres que intentaban salir del país discretamente y desaparecían sin dejar rastro, con vínculos indirectos a vehículos similares al de Leonel, lo que abrió la posibilidad de que Aurora no solo estuviera huyendo de su relación, sino que, sin saberlo, se hubiera topado con una red ilegal encubierta. Aunque esa teoría aún era especulativa, daba sentido a la urgencia con la que Aurora intentó desaparecer, a la advertencia escrita a su hermana y al miedo evidente en sus palabras finales. Santos entendía que no se trataba solo de una historia íntima, sino de un punto de cruce entre decisiones personales y peligros mayores, de esos que se mueven en silencio, en los márgenes del mapa, donde cada minuto de demora puede sellar un destino. El 21 de marzo, 3 días después de la recuperación del historial del GPS y del mensaje sospechoso enviado a Manu, un grupo de búsqueda encabezado por la oficial Gabriela Ortiz, con el respaldo de unidades caninas y drones de reconocimiento, rastreó a pie el área exacta donde el vehículo de Leonel se había detenido la noche del 16 de marzo, una zona densa, húmeda, llena de vegetación aplastada por las lluvias recientes. Y fue allí, entre ramas rotas y hojas caídas, donde uno de los agentes encontró un pequeño pendiente dorado cubierto de barro, con una piedra azul desgastada que Luisa Méndez, al ser consultada por videollamada, reconoció de inmediato como uno de los accesorios favoritos de Aurora. Regalo de su madre antes de fallecer, lo cual no dejaba dudas sobre la identidad de la propietaria, ni sobre el hecho de que Aurora había estado allí físicamente, no solo su teléfono. La confirmación del hallazgo provocó un giro crucial en el curso de la investigación, y el capitán Santos solicitó la reclasificación inmediata del caso bajo la figura legal de caso sin resolver, lo que otorgaba mayores recursos, alcance interestatal y presión pública sobre el entorno de Leonel, quien hasta entonces no había sido acusado formalmente, pero cuyos movimientos comenzaban a ser seguidos en tiempo real. En ese mismo lugar donde se encontró el pendiente, los peritos notaron una sección irregular del suelo, con marcas circulares y ramas dispuestas como si alguien hubiera intentado ocultar una superficie, y aunque no se hallaron restos ni señales de violencia directa, sí se observaron indicios de resistencia. Hojas comprimidas, raíces rotas, un pañuelo desgarrado y una hebilla de bolso igual a la que tenía la mochila de Aurora. Todos elementos que construían una escena silenciosa pero reveladora, como si lo importante no fuera lo que estaba, sino lo que ya no estaba. Esa noche,
Santos logró localizar a Manu, cuyo nombre real era Manuel Reyes, un salvadoreño de 36 años con antecedentes por contrabando menor, pero sin delitos violentos en su historial, quien al ser contactado accedió a declarar voluntariamente, quizás movido por miedo, o tal vez por culpa, y durante la entrevista confesó que Aurora le había escrito días antes para concretar el cruce hacia Guatemala, la noche del 16, que todo estaba coordinado, que ella le había dicho que estaría sola y que necesitaba que la recogiera en un punto cercano a El Palmar, pero que nunca llegó al lugar acordado, y que a las 22, hacia 7 recibió un mensaje que lo desconcertó de inmediato, no por el contenido en sí, sino porque el tono era distinto, seco, ajeno, como si alguien más lo hubiera escrito fingiendo ser ella. Y lo más extraño, añadió, fue que el mensaje no incluía la palabra clave, que ambos habían acordado como señal de seguridad. Manu explicó que al leer el mensaje, tuvo un mal presentimiento, decidió no responder y se marchó del lugar, sabiendo que algo había salido mal, y aunque dijo no tener idea de lo que pasó, aseguró con firmeza que Aurora jamás habría cambiado el plan sin avisarle antes. Esta declaración, junto con el hallazgo del pendiente y los indicios físicos en el bosque, construyó una secuencia que, aunque todavía sin cuerpo, era suficiente para sostener que Aurora ya no estaba en control de sus decisiones desde el momento en que aquel vehículo se detuvo en medio del silencio. El acceso a los registros bancarios de Leonel Garra, autorizado tras la reclasificación del caso como desaparición forzada, reveló un detalle que hasta entonces había permanecido oculto bajo el velo de una vida doméstica aparentemente común. En los últimos 7 meses, Leonel había recibido depósitos periódicos desde una cuenta radicada en Panamá, bajo el nombre de una empresa fantasma sin actividad comercial real, pagos que ascendían a más de $12,000 en total, sin concepto declarado, lo cual encendió todas las alertas del capitán Santos Carrillo y de la oficial Gabriela Ortiz, quienes cruzaron esta información con reportes de aduanas y bases de datos de inteligencia regional, descubriendo que esta misma cuenta había aparecido en 2 investigaciones anteriores relacionadas con tránsito ilícito de mercancía y rutas no autorizadas en la frontera sur. A partir de esta conexión, Santos construyó una hipótesis inquietante pero lógica. Leonel, lejos de ser un simple técnico, podría estar actuando como colaborador de una red de transporte irregular, utilizando su camioneta para mover bienes o incluso personas a través de caminos secundarios, y que Aurora, al descubrir esta actividad, quizás por accidente, quizás por intuición, representó de pronto una amenaza para su estabilidad, no solo emocional sino también operativa, una figura que podía romper el silencio y derrumbar la fachada entera. En los borradores encontrados en su celular, especialmente en un archivo recuperado con software especializado, apareció una nota sin fecha con el texto: cuando esté a salvo con Luisa, podré hablar. Tengo información importante que no puedo seguir guardando. Lo que fortalecía la teoría de que su huida no era solo personal, sino también ética, una forma de exponer algo que llevaba tiempo ocultando. Santos comprendió entonces que no era simplemente una historia de pareja, sino un conflicto entre la necesidad de libertad y el instinto de supervivencia de alguien que ya no podía permitirse el lujo de ser descubierto. Con esta nueva línea en desarrollo, Leonel fue citado nuevamente a declarar, esta vez en presencia de un fiscal, y aunque se le informó que aún no se le imputaban cargos, se le advirtió que ocultar información sería considerado interferencia en la investigación. Su respuesta fue un silencio denso, una mirada tensa clavada en la mesa, como si calculara los límites exactos de lo que podía admitir sin caer. Mientras tanto, Gabriela Ortiz investigó otros nombres vinculados a los depósitos y encontró que 2 de los titulares habían salido del país poco después de la desaparición de Aurora, lo que sugería un posible intento de disolver pruebas o cerrar rutas. Los indicios crecían como ramas en direcciones paralelas pero conectadas, y la figura de Aurora se alzaba como la de alguien que, quizás sin quererlo, había cruzado una línea invisible y peligrosa. Santos, con años de experiencia,
Sabía que los casos más oscuros no siempre tenían testigos ni confesiones, pero sí patrones que hablaban por sí solos, y en este caso la secuencia era demasiado precisa para ignorarla. El miedo de Leonel ya no era solo a perder a su esposa, sino a que ella ya hablara, y eso lo hacía capaz de todo. El 29 de marzo, tras días de vigilancia encubierta y una nueva orden judicial, las autoridades realizaron un operativo en el domicilio de Leonel Garra, centrando su atención en el garaje trasero, una estructura rudimentaria cubierta por una losa de concreto, donde, según las observaciones previas, se detectaron cambios recientes en el suelo y señales térmicas anómalas captadas por escáner infrarrojo, lo que llevó al capitán Santos Carrillo a sospechar que allí podía ocultarse algo crucial para el caso. La perforación controlada de la losa reveló una cavidad herméticamente cerrada, con una caja metálica envuelta en plástico industrial, y dentro de ella se encontraba un teléfono móvil en mal estado, sin batería y con signos de manipulación forzada, pero aún recuperable por el equipo forense, que al analizar el chip SIM, determinó que correspondía exactamente al número desde el cual Manu había recibido el último mensaje de cancelación la noche del 16 de marzo, lo que confirmaba que el aparato había sido extraído del entorno original y ocultado deliberadamente para entorpecer la investigación. Junto a este hallazgo, también se incautó un portátil personal, cuyo disco duro contenía un historial de búsqueda inquietante. Frases como ¿cómo ubicar un vehículo discretamente? ¿Qué hacer ante una traición emocional? Y requisitos para una orden de deportación en ausencia aparecían en los registros recientes, lo que reflejaba una mente en estado de alerta, ansiosa por prevenir posibles desenlaces legales o incluso personales. En paralelo, un vecino del segundo piso, Rafael Morán, declaró que la noche del 16 escuchó una fuerte discusión en el apartamento de los Garra alrededor de las 19:45, seguida por un portazo y el sonido del motor de la camioneta encendiéndose bruscamente, dato que coincidía con el desplazamiento registrado por el GPS hacia el área de El Palmar minutos después. Esta serie de descubrimientos consolidó lo que antes eran solo indicios y permitió a la Fiscalía avanzar con una acusación formal por interferencia en la investigación y limitación indebida de movimientos, aunque todavía no se pudiera probar con certeza la desaparición forzada como tal. En la reconstrucción emocional del caso, el capitán Santos comenzó a notar una línea invisible pero potente. Leonel no actuó con violencia desbordada ni impulsiva, sino con una lógica contenida, casi desesperada, como si su objetivo no fuera dañar a Aurora directamente, sino evitar que su partida pusiera en riesgo su mundo paralelo, aquel que había construido en la sombra, alimentado por dinero en efectivo, rutas clandestinas y un miedo creciente a ser descubierto. El silencio de Leonel durante los interrogatorios posteriores fue más revelador que cualquier palabra. Ya no intentaba justificar sus actos ni negar los vínculos, solo se encerraba en una actitud hermética que hablaba del agotamiento de sus recursos narrativos. El caso pasó a la fase judicial con una narrativa sólida, sostenida por una cadena de eventos lógica, coherente y emocionalmente cargada, donde cada movimiento de Aurora se transformó en un acto de resistencia, y cada reacción de Leonel en un intento torpe y trágico de contener lo inevitable. A principios de abril comenzó el juicio contra Leonel Garra, en un tribunal penal de San Miguel. Bajo una expectación moderada en medios locales, pero con atención constante por parte de colectivos de derechos humanos que veían en el caso de Aurora Méndez un reflejo silencioso de muchas otras mujeres que desaparecen al borde de tomar decisiones importantes para sus vidas, y aunque el cargo principal no era desaparición forzada, pues no había pruebas físicas que confirmaran un desenlace definitivo. La acusación por interferencia en la investigación y restricción de libertad contaba con una base sólida construida a partir del testimonio de testigos, los registros tecnológicos y las inconsistencias del propio acusado, quien se presentó al tribunal en silencio, acompañado de un abogado defensor que argumentaba falta de evidencia directa, apelando a lagunas en la reconstrucción de hechos.
El fiscal principal expuso durante 3 horas los pasos de Aurora desde su última conversación con su hermana Luisa, hasta el hallazgo del pendiente y el mensaje enviado a Manu, detallando cómo cada movimiento del vehículo de Leonel coincidía con horarios y ubicaciones clave, como las cámaras, los recibos de peaje, los rastros de tierra en la camioneta, el teléfono oculto en el garaje, y las búsquedas sospechosas en el portátil formaban una secuencia narrativa que, aunque sin cuerpo ni confesión, establecía con claridad que Leonel había estado en el centro del suceso, no como testigo, sino como pieza activa. Manu declaró por videoconferencia desde una ubicación protegida, repitiendo con convicción que Aurora no habría cancelado la cita sin avisarle personalmente y que el mensaje que recibió era falso, ajeno al tono habitual de ella, lo que fue respaldado por un perito en lingüística forense que analizó textos anteriores de Aurora y determinó que el mensaje tenía una estructura gramatical impropia de su estilo. Luisa, al tomar la palabra, narró entre lágrimas cómo su hermana llevaba meses planeando el viaje, cómo había evitado hablar en voz alta por miedo a ser escuchada, y cómo en sus últimos mensajes había más ansiedad que esperanza, como si supiera que estaba cruzando una línea de no retorno. Verónica, la amiga de la fábrica, añadió que Aurora trabajaba horas extras en secreto, y que una vez le confesó que Leonel no aceptaba la idea de que ella tomara decisiones por su cuenta, lo cual reforzaba la idea de un control emocional ejercido por él, no visible en lo público pero devastador en lo íntimo. El fiscal cerró su alegato señalando que, aunque no había sangre ni cuerpo, el silencio y las acciones de Leonel hablaban por sí solas, y que su necesidad de ocultar datos, de borrar mensajes, de esconder objetos, no eran reacciones de un esposo preocupado, sino de alguien desesperado por tapar un error irreversible. El juez, tras varios días de deliberación, lo declaró culpable de interferencia en la investigación y de restringir la libertad de movimiento de su esposa, imponiéndole una condena de 8 años de prisión. Aurora fue oficialmente declarada desaparecida, sin resolución sobre su destino, pero el fallo dejó en claro que su historia no era un misterio cualquiera, sino una advertencia sobre lo que ocurre cuando el deseo de control se impone sobre el derecho a decidir. 6 meses después del fallo judicial que condenó a Leonel Garra por interferencia en la investigación y restricción ilegal de la libertad de Aurora Méndez, el caso fue desapareciendo poco a poco de las portadas, reemplazado por otros titulares, otras tragedias, otros nombres. Pero para la familia Méndez, especialmente para Luisa, el tiempo no cerró nada, sino que abrió una herida más larga y profunda, porque la ausencia seguía sin cuerpo, sin cierre, sin verdad plena. Y cada lunes, sin falta, ella escribía una carta dirigida a la Fiscalía de San Miguel pidiendo la reapertura activa del caso, aunque sabía que la respuesta siempre sería la misma. No hay nuevas pruebas, no hay pistas adicionales, no hay recursos para continuar, como si la historia de su hermana hubiera quedado atrapada en una pausa indefinida. En paralelo, Verónica Herrera, con el rostro cansado pero la voz firme, decidió crear un fondo con el nombre de Aurora, destinado a apoyar a mujeres que desean dejar relaciones controladoras, aportando talleres de seguridad, asesoría legal y redes de contacto anónimas, convencida de que el silencio que envolvió a su amiga no debía repetirse en otras historias. Leonel, por su parte, cumple su condena en una prisión de mediana seguridad, apartado del resto de los internos por medidas preventivas, y aunque ha sido entrevistado por funcionarios judiciales y psicólogos penitenciarios, nunca ha ofrecido una declaración pública ni ha mostrado arrepentimiento, permaneciendo en una especie de limbo emocional que refleja más negación que culpa, como si aún se aferrara a una versión interna que lo excusa de lo que ocurrió. Mientras tanto, el capitán Santos Carrillo, ya reasignado a otro distrito, guarda el expediente del caso Aurora como uno de los más complejos y emocionalmente intensos de su carrera, porque más allá de los datos y las pruebas, entendió que estaba frente a una historia donde el mayor enemigo no fue la violencia visible, sino la combinación de miedo, dependencia y el poder invisible de quien no acepta que el otro quiera ser libre.
En la comunidad donde vivía Aurora, la gente sigue cruzando la mirada cuando se menciona su nombre. Algunos por respeto, otros por incomodidad. Y los más viejos dicen que algunos prefieren callar sobre lo que aún no tiene respuesta. Pero cada tanto, alguien deja una flor blanca en la puerta de su antiguo edificio, como un gesto mudo que dice: no te hemos olvidado. La historia de Aurora no tuvo justicia plena, no hubo verdad total, no hubo final claro, pero lo que sí dejó fue una huella persistente, un recordatorio de que hay decisiones que, aunque parezcan pequeñas, son enormes en sus consecuencias, y que hay muros que no se ven, pero que impiden cruzar fronteras mucho antes de llegar al puesto migratorio. Su desaparición se transformó en símbolo de las muchas auroras que existen. Mujeres que preparan maletas en secreto, que escriben notas por si no regresan, que sueñan con un lugar donde no tengan que pedir permiso para existir. El eco de su historia, aunque sin voz, sigue resonando en cada mujer que decide marcharse, porque aunque ella no volvió, su valentía marcó el camino para otras que aún están a tiempo. El fondo creado en nombre de Aurora empezó a recibir aportes silenciosos. Mujeres que dejaban billetes doblados dentro de sobres sin remitente, mensajes anónimos con palabras como gracias o yo también logré salir. Y algunas que simplemente pasaban a mirar desde la puerta, como queriendo asegurarse de que no estaban solas. Verónica, entre jornadas de talleres y llamadas legales, llevaba siempre en su bolso la última foto de Aurora, no como bandera de dolor, sino como recordatorio de que algunas batallas empiezan después del silencio. Luisa, por su parte, dejó de esperar respuestas de la fiscalía. Entendió que a veces la justicia no llega en forma de veredicto, sino de memoria viva. Cada vez que alguien le preguntaba por su hermana, no hablaba del caso, hablaba de Aurora, de cómo cocinaba, cómo se reía con la boca cerrada, cómo cosía a mano los bordes de sus camisas. Ella existió. Decía. No fue un expediente, fue una persona. Y eso, con el tiempo, se volvió más poderoso que cualquier dictamen judicial. En las paredes de una escuela local apareció pintada una frase: no te olvidamos, Aurora. Nadie supo quién la escribió, pero nadie se atrevió a borrarla. Porque hay historias que, aunque no tengan final, se quedan para siempre donde más importan, en la memoria de quienes aprendieron a mirar distinto. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.